Ok, muy buenos días, jóvenes. Los saludamos a través de este video con el arquitecto Edler Castellanos, debido a que por un compromiso que tenemos ambos, hemos pues planteado la clase de hoy de una manera asincrónica, ¿verdad? Y tiene que ver realmente con el objetivo que perseguimos en esta última fase de la etapa de diagnóstico que hemos diseñado desde el inicio, ¿no? Y que para eso pues hemos planificado un instructivo sobre un taller que va a durar varios días y que nos va a llevar a ir llegando a las conclusiones del diagnóstico a escala de toda la zona. Arquitecto, ¿quiere saludar? Bueno, buenas noches, jóvenes. Aquí estamos, como dijo el arquitecto, de manera asincrónica y esperando que puedan aprovechar el tiempo de las horas de la clase, más todos los trabajos que vamos a dejar desde el mañana hasta el 30 de octubre, que se va a estar terminando esta etapa. Pero previo a darles los instructivos, que lo van a encontrar en el aula virtual, el arquitecto Baide le va a explicar sobre unos ajustes que se han hecho al programa de trabajo debido a los cambios de los feriados del mes de octubre y que esto nos implica también una modificación por la semana morazánica que vamos a tener la primera semana de noviembre. Arquitecto. Sí, muchas gracias, así es. Entonces, jóvenes, aquí en el programa de la clase que estamos viendo proyectado, pues nos ubicamos en el día de hoy, martes 20, estamos en la etapa final del desarrollo de las láminas de diagnóstico de cada uno de los ejes, ¿no? Ese trabajo individual que han venido ustedes desarrollando a partir del martes 29 de septiembre, que nosotros pudimos ver su avance a nivel de preentrega desde el viernes 16, sobre el cual hicimos los comentarios, y pues es un proceso de ajuste y mejoras que ustedes están realizando para de cara a la entrega, que es el día viernes 23, ¿no? Tal como estaba programado. Originalmente, como un proceso paralelo, teníamos planificado el ir realizando la integración de los diferentes ejes en una síntesis del diagnóstico para toda la zona, ¿no? Y pues hemos visto que pues la cantidad de trabajo que han ido desarrollando y los ajustes en los feriados que mencionaba el arquitecto, pues hemos definido o hemos decidido, ¿no? Concentrar la entrega del viernes 23 únicamente a los productos individuales, a los diagnósticos de los ejes temáticos que cada uno está abordando y iniciar un proceso de integración de este diagnóstico, donde ustedes pues harán, y ya se explicará con detalle en qué consiste el proceso, pero haremos a partir de hoy, martes 20, y terminaremos el viernes 30 de octubre con la construcción del árbol de problemas a escala de la zona de estudio y de una lámina síntesis del diagnóstico que en Planificación y Urbanismo 2 conocemos como una lámina de base proyectual. Entonces, culminamos el proceso individual este viernes, pero desde hoy, martes 20 de octubre, iniciamos el proceso de integración como equipo, ¿verdad? Para eso vamos a tener, pues, diferentes momentos, ¿verdad? Diferentes partes de un taller, que es el que vamos a presentar posteriormente, ¿verdad? En detalle. Y esperamos, pues, como decía el arquitecto, que aprovechemos este proceso para poder ir concluyendo en el tema de diagnóstico. Y con eso, entonces tendríamos para ir cerrando esta fase de diagnóstico, un primer corte, que es la entrega de los productos individuales, y se culmina el diagnóstico con la entrega del producto grupal el viernes 30 de octubre. Y después, pues, entramos ya a la fase de propuesta de la estrategia urbana, en la cual ustedes podrán ver, cuando les compartamos este documento en detalle, cuáles han sido los ajustes, los que no implican el cambio en las fechas de entrega, ¿verdad? Sino que hemos pues acomodado algunas actividades para que esto pueda funcionar como ha sido planificado. Básicamente ese es el momento en el que estamos de la clase y esto es pues este ajuste que hemos dividido, digamos, el producto del diagnóstico en dos etapas para que pueda ser realmente pues concluido de la manera adecuada y que tengan el espacio para poder hacer cada uno de los alcances solicitados. Arquitecto. Sí. Ahora vamos a proceder a explicar lo que es el taller que iniciaríamos mañana. No sé si me confirma, arquitecto, si se está viendo. Sí, sí se lee. Muy bien, entonces aquí tenemos el instructivo del taller de la integración del diagnóstico por zonas de estudios,
que como le explicaba el arquitecto, es esta fase que hemos dividido a raíz del trabajo que hemos venido haciendo y de acuerdo a los resultados que logramos ver con la preentrega. Entonces la idea es que el viernes 23 ustedes puedan pues reforzar el contenido de sus láminas de diagnóstico de las zonas que están haciendo por ejes, ¿no? De manera individual, para que puedan hacer una entrega el 23 conforme a las observaciones que les hemos hecho. Y simultáneamente vamos a ir trabajando también, ir preparando la base para poder hacer la integración de las zonas, ¿no? De ese diagnóstico de la zona. Entonces, el objetivo de este taller es facilitar la integración de los ejes temáticos para la elaboración de los diagnósticos y establecer las bases, ¿no? Para la definición del árbol de problemas, que al final este es el producto, ¿no? Final de este taller, es elaborar el árbol de problemas de la zona y una base proyectual, una lámina síntesis que va a quedar a nivel esquemático, como lo podrán ver en los detalles del taller, y que van a hacer la entrega del 30 de octubre. Entonces, este taller o este proceso, bueno, que es un taller, está dividido en cinco partes, ¿no? En 5 bloques. La primera parte del taller, que le hemos denominado identificación del problema de los ejes de diagnóstico, esta será una actividad individual. ¿En qué consiste? Pues este es el trabajo que realizarán mañana, Hoy, martes. hoy martes, en la hora de la clase de 9:30 a 12:30. Entonces, ustedes acá lo que van a hacer es, primero, repasar, porque entendemos que ya estudiaron el material del árbol de problemas, entonces van a repasar el material del árbol de problemas, dedicándole 30 minutos a esta actividad, ¿no? Entonces, este material está disponible en el aula virtual. Ahí está en la carpeta de recursos de la unidad, aquí en el aula virtual. Ustedes podrán ver recursos de la clase. Aquí tenemos recursos de la fase de diagnóstico y aquí tenemos el árbol de problemas, ¿no? Entonces aquí están las presentaciones del árbol de problemas. Entonces con que vean esta presentación, este es el material de estudio de repaso que van a dedicar 30 minutos. Y les recomendamos que en los ejercicios que se van a poner, que esa presentación es muy práctica, va poniendo algunos ejemplos, que vayan tratando de comprender el contenido aplicándolo al eje que cada uno de ustedes realizó. Vayan planteándose algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender este material. Una vez leído y comprendido este material de estudio, cada uno de ustedes va a proceder a revisar las láminas, a leer las láminas de sus compañeros. Aquí van a trabajar solo con las láminas de su grupo. Entonces no van a revisar las láminas de otro grupo. Aquí la idea es conocer, integrar el diagnóstico de todo su grupo, de toda su zona. Entonces ustedes van a revisar las láminas que fueron las que subieron el 13 de octubre. Entonces se van a ir a la... Ahí hay un error en la fecha, creo, arquitecto, disculpe. Creo que fue el 16 de octubre la Ok. preentrega, ¿verdad? El viernes 16. Entonces, esas serían, y les va a ayudar también el hecho de que existen ahí los comentarios de nosotros, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, les consultamos sobre algunos detalles o les damos alguna orientación. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver en las láminas de sus compañeros, pues puedan entender qué es lo que está sucediendo en ese tema específico en la zona de estudio, ¿verdad? Porque entendemos que el tema que ustedes están abordando, pues ya lo tienen claro, ¿no? Sí, la idea, aquí no es que van a evaluar, como lo hemos Ujú. hecho en otros talleres, ¿no? No van a coevaluar, sino que lo que van a hacer es comprender el contenido de sus compañeros en los ejes. ¿Cuáles son los problemas que se están identificando? ¿Cuáles los aspectos que están determinando, ¿no? En el territorio, en esos ejes que han elaborado sus compañeros. Entonces, finalizada la lectura de todas las láminas de la zona de estudio a la que pertenece, leerá las láminas de todos los ejes, procederán a llenar el formulario de identificación de los aspectos requeridos para definir el problema de cada uno de los ejes de diagnósticos. En la carpeta de Google Drive se ha subido el formato de formulario que se utilizará. Cada estudiante tiene habilitada la carpeta de trabajo del taller. ¿Qué significa esto? Bueno, es decir, vamos a ver aquí primero. Aquí ya está en el aula virtual, en la misma carpeta donde hemos venido trabajando, está taller de integración del diagnóstico. Entonces, ustedes entran y aquí está, cada grupo tiene una carpeta. Y cada carpeta, aquí están todas las partes del taller, ¿no? Entonces está la parte A, que va a necesitar el formulario 1,
la parte B van a necesitar el formulario 2 y 3, y así sucesivamente hasta llegar a las 5 partes en las que tenemos el taller. El último es la carpeta donde van a subir el producto, que es el árbol y la base proyectual. Entonces, en la carpeta 1, para el caso, aquí está el formulario. Entonces, este formulario, aquí van a trabajar. Todo lo que decimos en el instructivo que van a rellenar o van a llenar, lo van a contestar. Simplemente van a abrirlo como documento de Google, ¿no? Entonces, van a abrir como documentos del Google para que puedan trabajar en línea. Y aunque este formulario, el 1, es es individual, entonces lo pueden trabajar. Entonces, aquí es donde van a rellenar las preguntas que se están trabajando para todos los ejes, ¿no? Entonces, van a ser el de ustedes y el de cada uno de sus compañeros. Entonces, esto de alguna manera, aquí van a poder, se va a poder identificar si comprendieron lo que sus compañeros están transmitiendo en cada una de sus láminas, ¿no? Entonces, volvemos al instructivo. ¿Qué es lo que van a llenar? Entonces van a llenar, determinar la especificidad del problema de cada uno de los ejes, la particularidad. ¿En qué se van a basar esto? Por eso les pedimos que estudiaran el material del árbol de problemas. Y basado en ese material del árbol de problemas, en esa presentación, ahí van a encontrar qué se explican estos temas. Entonces ustedes van a aplicar esos temas en cada uno de estos cuadros. Entonces, en el primer cuadro, para el caso, determinar la especificidad del problema de cada uno de los ejes. Ahí explica qué es. O sea, si ustedes entendieron el contenido de cada uno de los ejes, van a escribir aquí cuál es el problema específico que tiene ese eje de acuerdo a lo que ustedes entendieron en cada uno de los ejes. Después van a identificar la dimensión o magnitud de ese problema, es decir, a qué se está afectando, qué cantidad de afectados o qué territorio se está afectando. Entonces ustedes van a colocar aquí cuál es la magnitud de ese problema. O sea, que ese problema atañe a toda la población de ese sector O a una colonia a una colonia específica, o a un específica, eje específico, ¿verdad? etc. Entonces, ahí van a colocar la dimensión o magnitud del problema. Después el tiempo. Eso es importante que nosotros acotemos que es si ese problema ha venido o se ha incrementado, ha trascendido o ha sido o ha ocurrido en la última instancia, ¿no? Es decir, en el último tiempo en el que hemos venido ese problema, ¿no? Entonces aquí desde cuándo y hasta hoy, ¿no? O sea que si este problema, para el caso, el tema de la inseguridad, por decir algo, este es un tema que venimos hablando, usted de acuerdo a lo que han leído, a lo que han determinado, es un problema que ha venido desde hace varios tiempos, ¿no? Entonces ustedes van a decir, bueno, este problema viene desde aquí y hasta ahora, ¿no? Después, ¿dónde se ubica? Entonces aquí específicamente identificar la ubicación del problema, lugar, sector o parte donde se presenta, porque puede ser de que esté presente en toda la colonia o hay un punto en particular O del varios sector puntos, ¿verdad? o varios puntos. Entonces tiene que colocar aquí dónde se colocan esos aspectos. Entonces ya una vez construido, identificado cada uno de estos aspectos, ¿no? Por eje, van a tratar de construir, es decir, redactar el problema con la suma de estos. Ustedes en la diapositiva que está en el material van a ver que hay un ejemplo donde se da el tiempo y también está un ejemplo de cómo se elabora el problema con la suma de todos estos aspectos. Entonces la idea es que ustedes hagan esta tarea para cada eje. Esto es lo que van a hacer mañana en hora de la clase. Este es el ejercicio. Entonces sí es bastante. Lo que les recomendamos es que dediquen, ¿no? Dediquen las 3 horas de la clase para que puedan leer el material, tener allá al lado esas diapositivas para que con eso ustedes se vayan guiando y vayan elaborando este trabajo. Entonces, así completan y después de esto, una vez que ya han elaborado esto, tenemos un control de lectura que también va a estar habilitado en el aula virtual. No es mañana, no lo van a hacer ahora, sino que este se va a habilitar para el miércoles, en un ratito. Son 4 preguntas muy sencillitas que si hacen este ejercicio prácticamente van a poder hacer y responder ese control de lectura con rapidez. Eso está creo que en 10 minutos, 15 minutos lo van a poder responder. Sí, no tiene preguntas expositivas, así que no se preocupen, ¿verdad? Es bastante rápido, pero pues tienen que haber hecho este proceso y leído el contenido de la teoría que el arquitecto les menciona, y con eso sin problema van a poder realizar el control.
Bueno, entonces en el aula, en el Drive, van a dejar la evidencia, que es este material. Prácticamente este es el que van a dejar al final de la clase. Va a estar elaborado este archivo, ¿no? En Entonces, este caso, sí, arquitecto, disculpe, habrá un archivo para cada estudiante, ¿verdad? Cada estudiante va a hacer su propio archivo en esta parte del taller porque es parte individual. sí. Entonces acá en esta parte hacen porque solo hay un formulario por grupo, entonces en esta parte hacen copias y le colocan el nombre de cada uno de ustedes, así Ujú. como lo hemos hecho. Entonces van así, son 4 integrantes, en esta carpeta van a ver cuatro archivos y lo van a individualizar con sus nombres, ¿no? Entonces eso sí es importante porque este trabajo es individual. La segunda parte, ya terminada esa, ya esta segunda parte es como la tarea, ¿no? La tarea para el viernes 27. Es decir, adicionalmente a ir preparando el 23 es la entrega, ¿no? Entonces ustedes quedan con la tarea de elaborar para el 23 la preentrega, que son las mejoras La entrega final, perdón. la entrega La entrega final, del la diagnóstico entrega final individual, sí. de las láminas individual. Entonces ese es el trabajo para el viernes, ¿no? Simplemente van a dedicar unos 15, 20 minutos para contestar el control de lectura, que lo van a hacer como un descanso, ¿no? De tanto dibujo que van a estar haciendo. Entonces descansan haciendo el control de lectura. Entonces a partir Esos del son los 20... descansos del arquitecto Edler que yo no termino de comprender, pero bueno. ya me conoce cómo descanso. Sí, sí. Entonces, del 23 a cuando ya terminan, esa es la tarea que tendremos para el martes 27. ¿Qué van a hacer en este trabajo? Entonces, teniendo como base este formulario, cada integrante de su grupo va a tener un formulario de esto, se va a tener una propuesta de problemas. Entonces, basados en esos, cada estudiante trasladará sus aportes, es decir, a los formularios 2A, 2B, 2C, 2D, es decir, solo van a copiar lo que hicieron, la especificidad del problema, porque este es un formulario para cada eje. Entonces tenemos, este es el eje de morfología. Entonces el integrante 1 va a colocar aquí lo que él hizo del formulario anterior. El integrante 2 va a escribir aquí lo que hizo y así sucesivamente todos los integrantes van a colocar. Ahí es copy-paste, ¿verdad? Ahí no es más trabajo que copiar y pegar lo que hicieron en este formulario. Así es. Te van a construir la especificidad del problema, la dimensión, el tiempo, la ubicación y el problema que ustedes construyeron. Entonces, esto lo van a hacer para cada uno de los ejes. Entonces, los 6 ejes van a tener el trabajo compilado de todos los compañeros. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Discutirán sobre el trabajo elaborado por cada integrante. Este trabajo lo realizarán por cada eje diagnóstico. Para guiar la discusión se proponen las siguientes preguntas orientadoras. Entonces, vamos a agarrar el primer eje, por decir algo, el de morfología. Entonces, con la primera impresión van a leer detenidamente todo lo que pusieron los cuatro o cinco integrantes. Entonces, con la primera impresión, la especificidad del problema fue identificado claramente por todos los integrantes del grupo. O sea, que lo primero que van a ver es si coincidieron todos o si hay diferencias, ¿no? O sea, qué diferencias hay. Y después de que discutan, o sea, de todo esto, van con cuál de las opciones consideran que es la más acotada o considera que la especificidad del problema podría construirse con la suma de aspectos de varias opciones. Es decir, puede que ustedes seleccionen una que consideren que es la más acotada de todas o no, que tal integrante colocó tal cosa y no. Entonces, deciden y construyen su propia especificidad del problema. Entonces, ahí, ¿qué van a hacer? Construyen la especificidad del problema o escogen la especificidad que ustedes escogieron. Y así lo van a ir haciendo para cada uno de los aspectos, para la dimensión o magnitud, para el tiempo del problema y para la ubicación del problema. Lo mismo van a ir haciendo para cada uno de esos, ¿no? Entonces, después con el problema lo van a hacer también. Las propuestas del problema del eje fue claramente definido por todos los integrantes del grupo. Consideran que son pertinentes a la realidad de la zona de estudio y es específico en el tema del eje del diagnóstico. ¿Cuál de las opciones consideran que reúne todos los aspectos que integran la definición del problema? Y escoja la mejor opción o proceda a redactar el problema con la suma de todos los aspectos discutidos por el grupo. Es decir, ahí van a hacer la misma dinámica, ¿no? De discutir si el problema está. Entonces, si ustedes con estos argumentos, todos los argumentos de esta discusión,
se recomienda que los escriban en el mismo documento que están aquí. Todas esas discusiones, nombren algún secretario, un relator. Entonces, porque este trabajo, estamos en el formulario En la parte 2. 3. Entonces ya en el formulario 2 que estamos trabajando, entonces ustedes aquí lo abren y empiecen a, digamos, este es el eje tal. Entonces, Abajo se escribe la discusión. aquí escriben la discusión. Aquí recuerden abrirlo como Google Docs para poderlo, y ahí todos pueden estar escribiendo, inclusive, ¿no? Con un documento compartido, todos los integrantes del grupo pueden escribir sin ningún problema. Entonces aquí escriben toda la discusión, aquí en el cuadro rellenan y abajo pues también escriben todas las discusiones que van. Bueno. Perfecto. Después, estábamos en el 3. aquí. Te vamos a pasar al formulario 3. Todos los formularios de esta segunda parte del taller están disponibles en la carpeta de... Bueno, argumenten todas las respuestas. Con los resultados de la discusión, procedan a completar el formulario 3 que contendrá los problemas definitivos de los ejes de diagnóstico. Es decir, aquí ya van a colocar los que ustedes escogieron en el formulario 3. Entonces, en el eje de morfología, o lo que construyeron. Entonces, aquí van a colocar los ya definitivos, los que escogieron o los que construyeron. Entonces, para todos los ejes, lo mismo, la especificidad, la dimensión, todos los conceptos los van a llenar en este formulario. Entonces, ya aquí, en esa discusión termina y entramos ya a la tercera parte del taller que se llama causas y efectos de los problemas de los ejes de diagnóstico. Si se fijan, aquí lo que hemos hecho nada más es construir el problema de cada eje. Este ejercicio, simplemente como lo explica el material del árbol de problemas, lo que estamos tratando de que entiendan es que un problema, para que se construya un problema, tiene que tener 4 variables. ¿Cuáles son esas variables? Tiene que tener un aspecto, un problema, una especificidad del problema. Es decir, tenemos que ser bien claros cuál es el problema que tiene el eje en el que estamos discutiendo. Tiene que tener la magnitud de ese trabajo, de ese problema, la ubicación y el tiempo. Es decir, que son 4 variables las que tiene un problema para poderlo construir. Especificidad, magnitud, ubicación y tiempo. Entonces, hemos elaborado el problema de cada eje. Con este nos vamos a quedar. Entonces, la tercera parte también en el mismo tiempo. Es decir, esta tarea es junta para el martes 27. Teniendo como base los problemas de ejes de diagnóstico definidos en el formulario 3, procederán a trasladar los problemas en los ejes propuestos en el formulario 4. Entonces, aquí en este formulario, aquí en la casillita verde dice problema del eje. Aquí van a colocar los problemas para cada uno de los ejes. Los integrantes del grupo discutirán cuáles serían los efectos que provoca el problema de cada uno de los ejes de la zona de estudio. Para guiar esta discusión, respondan la siguiente pregunta. ¿Qué situación se genera si este problema empeora o no se resuelve? Esta pregunta la responderán para cada eje. Traten de identificar al menos 3 efectos para cada problema. Tener en cuenta que algunos efectos se presentarán en más de uno de los ejes de diagnósticos. Si esto ocurre, no hay problema que se repitan. Solo asegúrense de escribirlos en las casillas de los ejes que correspondan. Entonces, vamos a explicar aquí detenidamente. Escriben los problemas que ya ustedes construyeron del formulario 3, los copian y los pegan aquí. Ese es el primer paso que tienen que hacer. Después, para cada uno de esos van a discutir, bueno, con este problema que tenemos aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué pasa en el territorio si esto no se resuelve? Y entonces ustedes van a identificar al menos 3 efectos para cada eje y los van a anotar aquí los 3. Por decir algo. Un ejemplo en el tema ambiental. Pongámosles que si tenemos de problema ambiental que hay una fuerte contaminación, ¿no? de las afluentes de agua en ese territorio, ¿qué efectos tiene que haya contaminación del agua, ¿no? en una zona? Entonces, uno de los efectos puede ser de que haya enfermedades. Entonces, hay enfermedades en la población,
Sí, en las personas, los en las efectos, personas, siempre hay que siempre pensar en las son, personas que son así los que es, terminan sufriendo los efectos de los problemas en el territorio. Eso les puede ayudar como a ir viendo, ok, toda esta situación que yo identifico impacta negativamente en la vida de las personas, ¿no? Y ahí es donde podemos ir ubicando efectos. ¿No? así es. Entonces, Tem- ese es un efecto, ¿no? Ese es un efecto del tema de un aspecto ambiental. Esto es como un ejemplo. Por decir algo, en el tema de movilidad, que esos son como los más complicados, un efecto que puede haber en el tema bueno, no sé, es un Bueno, problema. si encontramos deficiencias en infraestructura para las personas, en infraestructura para los peatones, uno de los efectos pueden ser muchos atropellamientos, Así es. accidentes de tránsito, ¿verdad? Muertes. Entonces, que al final es lo que vamos a querer nosotros evitar, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tema. Así es. ¿Verdad? O tal vez aspectos de la misma morfología o temas de la falta de algún tipo del espacio público, ¿verdad? Puede generar condiciones de inseguridad, ¿verdad? Que puede ser un efecto de situaciones que ustedes estén identificando digamos, en el territorio. Y vamos a ver, como decía el arquitecto, que varios efectos, o sea, los efectos tienen, digamos, un efecto puede estar causado por varios problemas de diferentes ejes, que es lo que mencionaba el arquitecto. O sea, no hay que asustarnos si en varios ejes vemos que se repiten efectos, ¿verdad? Porque los efectos son multicausales. O sea, un problema de salud en la población puede tener raíces en un tema ambiental, pueden tener raíces en la deficiencia en la dotación de un servicio, como el agua potable, por ejemplo, o puede haber mala salud en la población por la misma forma de la ciudad, donde la gente no camina, ¿verdad? Donde la gente no sale al exterior y pasa encerrada en sus casas. Entonces ahí ven que un efecto puede ser producto de varios problemas de diferentes ejes, ¿verdad? Eso puede suceder. Y entonces cuando ocurre eso, no se asusten de que el tema de salud aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí. No, entonces lo anotan en las tres casillas. Simplemente Ujú, lo que van a ir obteniendo es que hay algunos efectos que son recurrentes, ¿no? Eso significa de es correcto. que ese problema, o sea, que ese efecto tenemos que ponerle atención porque está siendo generado por diferentes aspectos del Ujú, territorio. Entonces ahí es donde nosotros vamos a apuntar a cuáles aspectos tenemos que darle mayor prioridad porque va a tener, ¿cómo se llama? Vamos a contrarrestar un problema que está siendo recurrente por diferentes situaciones. Entonces, esos son los efectos. Pero después, la siguiente ejercicio que hagamos dice, ahora procedan a identificar cuáles son las causas del problema. Para la discusión respondan para cada eje la siguiente pregunta. ¿Qué factores presentes directamente en la zona causan este problema? Traten de identificar al menos 3 causas por cada problema del eje. Es decir, aquí tenemos un problema y nos tenemos que preguntar, ¿quién genera este problema? ¿No? ¿Qué es lo que está generando este problema? ¿Qué causas, qué factores presentes en el territorio me están causando esta situación? ¿No? Un ejemplo de un problema puede ser, vamos a ver, arquitecto, si me ayuda ahí con un vamos a problema. pensar un buen problema. Entonces, Vaya, digamos, vámonos por algo bien obvio. Digamos que el problema fuera una baja calidad ambiental en la zona, ¿verdad? En general, o sea, el ambiente de la zona no presenta las condiciones adecuadas para la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un ambiente de baja calidad. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué decimos que hay baja calidad en el ambiente? ¿Qué factores nos están provocando que el ambiente no tenga una calidad adecuada? Entonces, esos factores son los que vamos a identificar como causas y son los que vamos a tratar después de revertir para mejorar la calidad ambiental en la zona, ¿verdad? Puede ser que ejemplo, el aire, ajá, sí, sí, perdón, perdón. eso que decía el arquitecto, con ese problema puede ser de que, bueno, hay una mala gestión de los residuos sólidos, que están llenos Correcto. totalmente los residuos sólidos, entonces Ujú. eso es una causa. Otra de las causas que usted puede haber determinado es, bueno, la contaminación, hay algunas fábricas que están, la contaminación ambiental generada por Ujú. gases o por los automóviles, entonces eso también está generando el tema de las causas ambientales. Las aguas residuales no son tratadas, Ajá. por ejemplo, ¿verdad? Sino que se vierten directamente a la quebrada. Entonces, eso, ahí ya estamos encontrando por qué en esa zona encontramos una calidad ambiental deficiente. Entonces, ustedes la pregunta que se tienen que hacer es, ¿por qué existe este problema? O sea, ¿cuáles son aquellos factores que me están generando este problema? Y ahí es donde vamos a ir encontrando las causas. Y hay que tener
hay que evitar, y en el material lo van a ver, ¿verdad? Hay que evitar caer en identificar a nivel de efectos o de problemas o de causas condicionantes, cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Hay que evitar, por ejemplo, que en morfología, por decir algo, o que en movilidad, la topografía de la zona es la causa, ¿verdad? La topografía accidentada es la causa del problema. O sea, eso es una situación que no vamos a poder modificar, ¿verdad? Es una condición existente en el territorio, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos va a tener que asumir que ya existe esa condición, ¿verdad? Eso es bien importante que lo entiendan y está explicado en el material, ¿no? Los problemas, las causas y los problemas no puede, es muy diferente un problema a una condición. Entonces, siempre tienen que identificar aspectos, factores en los que nosotros podíamos incidir una modificación o una transformación a la que nosotros podamos hacer después, proponer una intervención sobre eso, ¿no? Entonces, el ejemplo que dio el arquitecto sobre la topografía, nosotros no vamos a traer maquinaria y vamos a aplanar el territorio, vamos a tratar de rellenarlo completamente para resolver ese problema, no, no. Tampoco podemos cambiar la temperatura Ujú. de un día para el otro, o sea, es decir, porque ya es una cuestión decir que ya es propia, ¿no? del territorio. Entonces, son cuestiones que nosotros podemos evitar de que empeoren, ¿sí? Si nosotros Sí, tenemos una condición, pero no podemos podemos adaptarnos mejor, ¿verdad? O adaptarnos. sea, hay que ver qué podemos nosotros hacer desde nuestro alcance. Nosotros no podemos cambiar de que hay un proceso de cambio climático en el mundo, es un proceso global, ¿verdad? No podemos solitos como ciudad o como Tegucigalpa o como país eliminar el cambio climático. Sí podemos aportar a la mitigación del cambio climático y en la medida que todos los países podamos aportar algo y sobre todo los industrializados y lo que más producen gases de efecto invernadero, podemos ir revirtiendo la situación. Pero nosotros como ciudad y como país tenemos que ver cómo nos adaptamos de la mejor manera a esa situación que está presentándose en el mundo, ¿verdad? No vamos a cambiar, como dice el arquitecto, de un día para otro el que la temperatura esté aumentando, el que se estén volviendo más extremos los eventos meteorológicos, ¿verdad? El que ahora haya sequías más prolongadas y momentos en que llueve más, pero en periodos más cortos. Eso es bien difícil que como ciudad o como en este plan para esta zona lo modifiquemos, pero sí podemos modificar cómo nosotros nos preparamos para esas condiciones. Bueno, y entonces así elaboran este formulario 4 y vamos a pasar a la parte cuarta del taller, que es la construcción del árbol de problemas de la zona de estudio. Sí, Entonces, ya aquí prácticamente, si ven, ya tenemos todos los insumos del árbol de problemas. Tenemos el problema de cada eje, tenemos los efectos y tenemos las causas. Tenemos las causas para cada uno de los efectos. Entonces, ahora queremos encontrar cuál es el problema de la zona, de la zona. Ujú. que es el problema principal. Entonces, esta cuarta también forma parte de este ejercicio. Y si ven, este taller es de bastante análisis, hay que trabajarlo, hay que hacerlo Hay que detenido. aprovechar las 3 horas de cada clase, ¿verdad? Para Sí. avanzar en esto y hay que dedicar un tiempo aparte también. Ujú. Porque este trabajo lo vamos a iniciar el viernes 23, ustedes se entregan temprano, pero en las 3 horas de la clase vamos a aprovechar para reforzar dudas de las que tengan y todo, pero vamos a trabajar las 3 horas del viernes para empezar a trabajar esto y el fin de semana hasta entregar el martes el producto del árbol. Te lean detenidamente los problemas de cada eje, discutiendo entre todos los integrantes del grupo, determinen la palabra o frase clave. O sea, ya elaboramos esto. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Es identificar para cada problema una palabra clave, esa que sea, que es que la que hablábamos recuerden cuáles son las variables del problema. Las variables de un problema es que tenemos que tener la especificidad. Esa Esa especificidad especificidad, correcto. es la que tenemos que encontrar. Esa palabra tiene que ser Es el tan espíritu específica, del es el problema. espíritu del problema. Entonces, esa palabra es la que tenemos que identificar para cada problema, que puede ser una palabra o una frase de 2 o 3 palabras máximas, no es una Ujú. gran oración, o sea, una palabra. Eso es lo ideal. Entonces, van a encontrar esa palabra entre cada problema. Después, con estas palabras claves, traten de identificar la particularidad de la zona de estudio, especificidad del problema. Es decir, entre las 4, entre las 6 que encuentren, van a encontrar una que es toral, es decir, una que está Ujú. como que la que pesa, ¿no? Que es la que vuelve más específico el problema de la zona.
Ustedes lo van a ver, termina teniendo un sentido común, es decir, entre la suma de todos estos hay algo, o puede ser que entre las 6 ustedes identifiquen una palabra más grande que recoja Ujú. todas, y esa es la especificidad, la particularidad que va a tener ese problema. Entonces, Y ahí, arquitecto, vamos a ver las grandes diferencias que existen entre las zonas de estudio que ustedes han analizado, ¿verdad? Va a ser muy difícil, o sea, sería un mal resultado del ejercicio el que nos queden bien parecidos los problemas de las zonas, el problema general de la zona, ¿verdad? Porque hemos analizado zonas que tienen características muy diferentes entre sí. Ahí lo vemos en sus láminas, pues. O sea, entonces se va a ver ahí lo que dice el arquitecto, la especificidad, ¿verdad? La especificidad del problema. entonces, igual vamos a tratar de identificar, leyendo los problemas de cada eje, esa especificidad, la magnitud, la ubicación y el tiempo. Es decir, vamos a encontrar las 4 variables para poder construir, para poder redactar un problema de toda la zona. O sea, con los productos anteriores redacten una oración que contenga las 4 variables de un problema y que responda a las palabras, frases claves identificadas entre todos los ejes. Esta sería la primera idea del problema principal en la zona de estudio. Van a redactar esa oración con las 4 variables de toda la zona. Entonces, Ujú. una vez que la tengan, la leen detenidamente y van a responderse esta pregunta. ¿El contenido de este problema responde claramente a la realidad de la zona de estudio analizada? Si no es así, ¿qué aspectos faltarían? Con esta reflexión traten de mejorar la redacción del problema principal de la zona de estudio. Es decir, lo van a repasar para que realmente se encuentren como muy seguros y satisfechos de que ese problema que han identificado es el que es propio, o sea, corresponde a la zona que ustedes están dando. Entonces ya una vez que han encontrado eso, lo van a llenar acá. Entonces ese problema lo van a llenar acá. Este sería el problema principal que ustedes están redactando. Bueno, aquí están, ¿no? Este es ¿cómo lo van a hacer? Este es disculpen, este formulario es el que Es el van a formulario para armarlo. Ujú. para armarlo. Aquí van a escribir los problemas de sus ejes, van a encontrar aquí la palabra clave o frase clave de cada problema, después van a encontrar aquí la especificidad de todos estos problemas, van a encontrar la magnitud, el tiempo y la ubicación, y después con todo eso van a construir aquí su frase, su oración del problema. Entonces aquí redactan, ¿no? el problema, Ujú. y después con eso, de todos los efectos que tenían aquí, van a encontrar los recurrentes, van a encontrar todos, y si son recurrentes algunos, solo van a colocar uno. Si se fijan, aquí ya no, en los efectos, ya no estamos colocando por ejes, es Ujú. una sola casilla. Entonces aquí lo van a colocar Sí, corriditos todos los efectos que encuentren. Ya los repetidos, lo que pueden hacer ustedes es nada más poner entre paréntesis cuántas veces lo encontraron, sí, 3, porque 4 eso para que implica, exacto, porque eso implica que es un efecto muy importante a resolver en la zona y que requerirá de acciones en diferentes ámbitos, en diferentes temas, porque está apareciendo previamente en los árboles de los diferentes ejes, ¿verdad? entonces, ya una vez terminado esto, entonces ya van a hacer el matriz del árbol. ¿Cuál es la matriz? Solo van a colocar el problema que definieron acá, lo van a colocar acá. Los efectos, estos efectos que están aquí, los van a copiar acá. ¿Cuáles son las causas de este problema? Los problemas de cada eje. Los problemas de estos ejes se convierten en las causas de este problema. Entonces, solo los copian y los pegan aquí. ¿Y cuáles son las causas de segundo nivel de estas causas? Las causas que ustedes ya definieron en el formulario 4. Estas Cuatro. causas Ujú. que están aquí, las copian y las pegan acá. Y ya con eso, ya tienen su matriz del árbol de problemas. Ese Y va a ser su árbol. ese es su árbol. Y ya con esto ya solo les va a quedar para la quinta parte del taller, que esa es la entrega del 30, es decir, todo esto que estamos aquí es para el martes 27 y esto ya es para el 30. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer esto, lo van a hacer en una lámina bonita, una lámina PDF 60 por 90, ya queda ahí la creatividad de ustedes cómo trasladan esto. Eso sí Aquí, pueden evitar, arquitecto, sí, pueden evitar colocar el ceibón o el sí, guanacaste, eso ¿verdad? De no, fondo y las no nos ramas, o sea, gusta. la lógica del árbol, por eso se llama árbol, ¿verdad? Porque tiene un sentido de la raíz, el tronco, que sería el problema central, y las ramas son los efectos. Pero evitemos el colocar el árbol y todo y hagamos una composición clara, ¿verdad? Van a ver que es bastante información, bien armada en el formato que se les está pidiendo, ¿verdad?
Ahí pueden ver de los grupos anteriores. En el grupo anterior hicieron un buen árbol que se Bien quedó. bonito, sí. El grupo del grupo pasado de Olanchito, pueden ver, fueron unos talleres muy similares a estos y realmente que les podemos decir que por la experiencia que tuvimos el periodo pasado, este tipo de talleres, este está mejorado un poco, pero el taller que tuvimos el periodo pasado dio resultados a elaborar un buen árbol de problemas porque fue construido con la participación de todos los grupos, ¿no? Y Entonces, siempre en esta modalidad, sí, ¿verdad? No en esta fue para modalidad nada virtual. presencial, Sí. sino que Bueno, entonces ya después, una vez que tienen este árbol, este árbol de problemas, ahora es trasladar ese árbol de problemas en una lámina síntesis. Entonces ahí sí van a utilizar una pizarra colaborativa en Miro o cualquier otra pizarra, ya hay varias compañeros que están utilizando. Entonces ya en esa van a colocar el mapa de su zona y van a tratar de trasladar esta situación que encontraron, o sea, lo que está en el problema, lo van a tratar de representar y también las potencialidades. Es decir, es importante que identifiquemos las cosas buenas y empecemos por ahí. Bueno, hemos concentrado todo este taller para identificar deficiencias y problemas, pero también tenemos que hacer esfuerzos para identificar las potencialidades que tiene el territorio. Entonces, identifiquemos y marquemos en el mapa las potencialidades y identifiquemos en el mapa, que puede ser otro esquema, las deficiencias, o sea, el árbol de problemas. Y entonces pueden hacer capturas de pantalla con todo este trabajo y preparar una lámina esquemática. Miren que no les estamos pidiendo la lámina final, es decir, la lámina ya compositiva, la final, sino con todos los insumos que generan estas pizarras colaborativas, pueden ser pantallas, pueden, no sé si les podemos compartir como ejemplos o estoy si buscando lo está precisamente, buscando, arquitecto, ajá, los trabajos de Olanchito para que veamos un para que poquito lo que vean hicimos. la calidad que hicieron sus compañeros. Eso es lo que están pidiendo, una lámina compositiva de su árbol de problemas. Si Ve, me da de la chance lámina, en este sí. momentito para poderles mostrar, Y ¿verdad? entonces, Ahorita vamos a compartir. Entonces aquí, bueno, vamos a ver el mismo ejercicio, ¿verdad? El mismo ejercicio que se hizo por parte de los grupos. En el caso de Olanchito, ahora estamos hablando de otra escala, es una ciudad completa, ¿verdad? En la cual, pues igual, los compañeros hicieron el mismo ejercicio de ustedes de hacer un trabajo de integración de lo que encontraron en cada uno de los ejes, ¿verdad? Si ven acá, ellos colocaron algunas imágenes que ilustraban cada uno de los ejes, se fueron, algo bien importante, el trabajo en diferentes escalas, que es otra cosa que nos permite hacer estas herramientas de pizarras colaborativas, pegamos diferentes imágenes y podemos estar trabajando y viendo distintas escalas, ¿no? Pero entonces, ven, es un tema de un trabajo de discusión, un trabajo de cómo trasladamos esta problemática que hemos identificado, este problema principal, estas causas, cómo logramos mapearlas, cómo logramos ubicarlas donde están sucediendo, ¿verdad? Y cómo con la suma de estos problemas o de estos elementos encontramos algunas zonas, en este caso de una ciudad, donde había una confluencia de problemática importante, ¿no? Entonces esto nos ayuda como a territorializar otra vez esto que hemos trasladado a estas discusiones a través de estos formularios de árboles de problema, ¿verdad? De integración de los problemas. Entonces todo esto que estamos viendo fue el trabajo hecho así en horas de clase, ¿verdad? Sobre, en este caso, los compañeros utilizaron el Miro, porque acuérdense que éramos novatos todos en estas cosas y encontramos, por suerte, esta herramienta y en ese momento nos sirvió mucho. Pero sabemos que varios de ustedes pues, utilizan otras, unas de Google y de otras. Entonces, en sí, lo importante en sí no es la herramienta, sino lo que nos va a permitir hacer la herramienta. Y que forzosamente sea colaborativo, ¿verdad? No es que nos vamos a dividir el trabajo y que vamos a hacer láminas por un lado y láminas. No, es un trabajo sobre una pizarra que nos permita llevar a cabo esa discusión. Normalmente conviene estar conectados en la pizarra colaborativa y de manera simultánea estar conectados así como estamos nosotros en este momento para poder llevar a cabo realmente esa discusión, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hay otros. y esto ya lo hicieron ustedes, recordarán que planteamos una hipótesis al inicio, ¿se acuerdan de la clase? Ujú. Que ustedes con las hipótesis que plantearon hicieron una radiografía diagnóstica de sus zonas. Bueno, entonces eso lo vamos a poder comparar después, ¿no? Pero ahorita ya ustedes van a poder trabajar y hacer una presentación porque el producto que van a entregar el 30 es la lámina de los árboles del árbol de problemas, que esa ya es una lámina final con todo el producto que hemos hecho. Van a hacer un video de 10 minutos de duración máximo en Flipgrid explicando su
base proyectual haciendo uso de estas imágenes, de estos productos que hicieron. Pueden hacer una lámina, con esta lámina, y esta lámina pues la pueden la pueden explotar, por así decirlas, por las escalas, Ujú. y hacer una pequeña presentación de PowerPoint o el video para que ustedes le expliquen. Eso es libre de cómo ustedes puedan explicar en 10 minutos cuál es la problemática o la situación, el diagnóstico de su zona de estudio. Entonces, esos son los 3 productos que van a entregar el 30 de octubre: el video, la lámina esquemática de la base proyectual y la lámina del árbol de problemas. Y aquí Entonces, mismo en el con esto, instructivo, arquitecto, están, disculpe, otra vez, pues, cuáles son esos productos que se van entregando en el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, para recordarles, mañana trabajamos el formulario, hoy, perdón, trabajamos el formulario 1, y ese debe de estar finalizado a las 12:30. Tenemos en la actividad del cuestionario de control de lectura, que les va a aparecer en el aula virtual, los formularios 2, 3 y 4 para el martes 27, los formularios 5 para el martes 27, ¿no? Y del martes 27 al 30 trabajamos, como mencionaba el arquitecto, por un lado, en hacer esa lámina de árbol de problemas en el formato que se solicita. Eso está especificado en el aula virtual. El esquema que mencionamos lo vamos a hacer de manera colaborativa, y el video. Todos esos 3 productos sí ya subidos donde corresponde para el viernes 30 a las 8:30 AM. ok. Entonces ya Solo en el veamos aula, el aula. abre el aula, por favor. Sí. Sí, Ahí está entonces la en el aula, entrega. sí, explique, Sí. arquitecto, disculpe. No, no, explico usted, por Bueno, favor. aquí en el aula virtual lo que tenemos es un resumen, ¿verdad? No tenemos, en el instructivo está todo el detalle que es el que acabamos de observar en este momento. Aquí tenemos la actividad T07D. ¿Me confirma, arquitecto, si se escucha? Sí, se escucha. Sí, ok. Tenemos la actividad T07D, ¿verdad? Que se denomina síntesis de diagnóstico urbanístico del sector. Como estaba establecido en el plan de evaluación, esta actividad, ¿verdad? Tiene un valor de 5 puntos oro, ¿verdad? De 5 puntos oro. Y como lo acabamos de ver todo lo que acabamos de explicar, consiste en integración del diagnóstico urbano de la zona, ¿verdad? Eh, Aquí vemos un resumen de los alcances, ¿verdad? Lo que acabamos de explicarles, ¿verdad? Los integrantes de cada sector discuten los resultados de los ejes. Se emplea una plataforma colaborativa para discutir sobre esa problemática y las potencialidades que se identifican en cada eje, y de manera colectiva, pues vamos a hacer ese ejercicio de construcción del árbol de problemas del sector urbano de estudio, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de discutir. Este producto, perdón, se deberá apoyar en el marco teórico estudiado en la unidad, o sea, en esa referencia de árbol de problemas que les hemos dado, ¿verdad? Y vamos a utilizar, pues, una primera parte nada más, es individual, pero realmente todo el trabajo es colaborativo, ¿no? Al final tendremos una lámina compositiva del árbol de problemas y de potencialidades del sector, la lámina de árbol de problemas de la zona, y vamos a exponer nuestro trabajo, explicar nuestro trabajo a través del video, ¿no? Entonces tenemos eh, 3 productos más las evidencias que se deben siempre de subir del proceso, ¿no? Entonces, la lámina de árbol de problemas que se va a elaborar en 60x90, en este caso es en sentido horizontal, ¿verdad? Porque digamos, por la información que vamos a tener que volcar en él, no vamos a utilizar el formato vertical, sino que el sentido horizontal, pero vamos a utilizar el mismo formato y módulo de las láminas de ejes de diagnóstico que han venido trabajando. Esto se va a entregar en PDF con la resolución adecuada, y el archivo en el aula que no pese más de 20 megas. Eso es bien importante, por favor, en todos sus productos. Asegúrense de que estén subiendo, en los, ¿verdad? Con el tamaño del peso del archivo adecuado. La lámina esquemática de base proyectual, que es la síntesis del diagnóstico, va en una lámina tamaño 60x90, ¿verdad? Manejan el mismo formato y módulo de las láminas de ejes temáticos, pero el contenido lo construyen a partir de los esquemas que han realizado, perdón, en la pizarra colaborativa. Entonces, estamos hablando de
como van a sacar diferentes capturas en diferentes escalas de acuerdo a lo que trabajen, pues vamos a componer esta lámina esquemática de base proyectual en ese formato de 60 por 90, ahí sí, vertical, o sea, respetando el mismo formato de las láminas, siempre en PDF, ¿verdad? Con el tamaño de archivo solicitado. Y el video de 10 minutos en Flipgrid, donde van a explicar todo este tema de la base proyectual, ¿verdad? Esa lámina la pueden hacer directamente en las pizarras colaborativas. En estas pizarras colaborativas ustedes pueden hacer todo el montaje y después le dan el formato papel. Lo hemos visto que así lo han hecho otros grupos y entonces ahí pueden hacerlo, ¿no? Para que no sea un doble Sí. trabajo después Sí, que... de hecho, en todas estas pizarras uno puede colocar, puede importar la imagen del módulo y todo esto, ¿verdad? Como para enmarcar esta composición de las imágenes que ustedes están generando. Básicamente por ahí va el tema. ¿Cuándo entregamos otra vez? Solo lo repetimos, el viernes 30 de octubre a las 8:30, donde corresponde, ¿verdad? Siempre en el aula virtual y en las carpetas de Google Drive que les hemos explicado. Es obligatorio subir los archivos en el aula virtual para efectos de la calificación, ¿verdad? Eso es, ya lo hemos venido recalcando, entonces es obligatorio. Si se tienen problemas con el aula virtual, bueno, muchas veces se da porque dejamos para último momento subir las cosas, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a todos, pero o sea, hay que ser precavidos, hay que subir las cosas con tiempo y hay que documentar si tenemos algún problema con las capturas de pantalla correspondientes y avisar de manera oportuna que se están teniendo problemas en el caso de que así se den, ¿no? Y eso básicamente pues el tiempo restante para la entrega de esta actividad son 10 días, 10 horas, en este momento que estamos grabando nosotros con el arquitecto este video. Entonces, creemos que es el tiempo prudente para poder obtener el resultado esperado, ¿verdad? Y repetimos que esto originalmente se había planificado que venía junto a la entrega individual. Y con el arquitecto Edler, pues hemos pues tomado a bien más bien dar este tiempo para poder tener un producto adecuado de integración, porque de nada me sirve tener láminas muy buenas a nivel de eje si no entiendo al final qué es lo que está sucediendo en la zona, ¿verdad? Si no integramos el análisis, no tenemos un diagnóstico urbano. Y la otra cosa que quería comentarles es que cuando estemos haciendo esta reflexión, no perdamos de vista el objetivo del proyecto, ¿verdad? Se lo pusimos a varios en las láminas, en los análisis que estábamos haciendo. O sea, sí estamos abordando la integralidad de lo urbano, pero no nos olvidemos, ¿verdad? Busquemos otra vez el instructivo del proyecto y veamos hacia dónde queremos enfocar este proyecto, porque eso nos va a orientar mucho a la hora de priorizar los problemas. Así es. Básicamente eso. Bueno, muy bien. Entonces, eso es esta clase que prácticamente se extendió y vemos que le va a tocar su tiempo ver este video, leer el producto. Entonces, no tengan, o sea, a las 12:30 de la clase hoy tienen que tener avanzado y no hay problemas. Ahí veremos, mediremos el tiempo, cómo les va con este ejercicio hasta las 12:30 y pues, se puede extender un poco más, ¿no? A lo largo del día, pero sí es importante, a las 12:30 nosotros vamos a revisar que estén un gran porcentaje del avance del producto. Para Ujú. cualquier consulta que tengan, pues pueden usar la plataforma de consultas que están en el aula virtual y cuando nosotros podamos, pues lo leeremos y les podemos contestar. También está, si no funciona muy bien eso, pues está el correo electrónico o pueden usar el Flipgrid también. O sea, saben que el Flipgrid ustedes pueden grabarse su video con la consulta, compartir la pantalla de la computadora que si ustedes tienen allí, lo pueden hacer. Y entonces ese video lo pueden grabar el enlace y nos lo mandan en la consulta. Ahí en la consulta pueden grabar o en el correo electrónico nos pueden copiar el enlace del Flipgrid y dejo sí que en Flipgrid tienen que darle acceso al correo electrónico al que quieren el que uno les contesta. Eso se los podemos enseñar otro día para que lo puedan ver. Pero bueno, esperemos que puedan ser de Medios hay, suficientes medios hay para hacer sí. las consultas, ¿verdad? Y nosotros normalmente atendemos de manera oportuna las consultas, entonces, pues no tengan miedo en consultar cuando sea necesario. Bueno, jóvenes, esperemos que este instructivo, que ya están disponibles en el aula virtual, les ayude para el desarrollo de todo este taller. Que lo Buenos aprovechen. días. Buenos días.